Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de un pintor japonés nacido en 1959 que ha comprendido perfectamente desde hace ya más de 4 décadas la importancia de la cosmética. Como pinta Nara Yoshitomo. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Nara Yoshitomo, te explico por qué lo denomino así y no Yoshitomo Nara como lo denominamos dentro del ámbito de la plástica internacional. Bien, sabes que en Japón lo importante no es el individuo, sino que es la raíz, la familia, el árbol genealógico, de modo que a las personas siempre se las denomina primero por su apellido familiar y luego por su nombre, de modo que mantendré en este vídeo esta denominación estrictamente nipona. Si esta es la primera vez que te acercas a la obra de Nara Yoshitomo, te haré mención de algo para mí representativísimo y te admito que en estos momentos voy a practicar una redundancia. Su representación morfológica casi exclusiva se centra en sus famosísimas Nara Girls, las niñas de Nara Yoshitomo. Estas niñas o bien se pueden percibir como mujeres que aún mantienen sustancias infantiles o, como así parece que las acepta el público generalizado, son niñas que sugieren ciertos caracteres, ciertas intensidades que se podrían solamente aducir en el ámbito de la feminidad. O sea que son niñas que pueden ser perversas, niñas que pueden ser casi exclusivamente de intención ingenua, pero que detrás de esa ingenuidad se esconde, como te digo, todo un bagaje de experiencias ya de absoluta feminidad. Ya sabes que en este canal a mí solo me interesa la búsqueda que tiene que ver con lo morfológico, con cómo se explica el arte y no con qué explica el arte, de modo que pasaré por encima de las Nara Girls, sin embargo haciéndote hincapié en algo fundamental. Estas niñas producen sensaciones subjetivas y efectivamente ese es uno de los poderes del arte, proponer sugerencias líricas o épicas que se transformen en extrañamente objetivas, o si lo prefieres, subjetivísimas al fin. Bien, este es el poder subjetivo de Nara Yoshitomo. Sus obras nos dan que hablar no solamente en el acto instantáneo de aceptarlas, de visionarlas, de entrar por primera vez en ellas, sino por supuesto en fechas ulteriores. Son obras que se dejan adosar conceptos, como te digo, no estrictamente objetivos. Tú que perteneces a la selectísima audiencia de este canal y también entregadísima, te has dado perfecta cuenta de que existen concomitancias tanto subjetivas como objetivas entre la obra de Nara Yoshitomo, que hoy te presento, y la obra de Kato Izumi, que ya te presenté en este vídeo. Revísalo si eres tan amable después de ver este. Ahí te decía que la obra de Kato Izumi se prácticamente reduce a la representación multifacética de una sola figura antropomorfa, eso sí, pero extrañamente no objetivable. Bueno, en Nara Yoshitomo esto también se produce de esta misma manera. Existe casi una obsesión por estas Nara Girls, pero en distintas actitudes y con distintas aptitudes, con C y con P. Bien, no pierdas de vista esto según vas viendo este vídeo. Pero ¿cómo es el acercamiento estrictamente pictórico de Nara Yoshitomo a estas Nara Girls? Bueno, es un acercamiento, yo diría que bicéfalo. Por un lado, posee obras pictoriquísimas, con intención muy pictórica y que se centran en algo que te diré en punto subsiguiente. Y también existe otro acercamiento de esta bicefalia que tiene que ver con la pintura o con el dibujo de estas Nara Girls de forma casi desmañada. Te lo explico en puntos ulteriores de manera más detallada.
Las primeras, las Nara Girls, a mi juicio, de intención ultra pictórica, poseen un proceso que es sencillísimo de explicar y sobre todo de aceptar visionándolo. Este proceso es el siguiente. Nara Yoshitomo crea un impasto, una texturización bastante poderosa, si bien no excesivamente gruesa, y posteriormente, después del secado superficial de este impasto, él va agregando veladuras multicapa, recuerda que según los casos en unos cuadros pueden llegar a emitir un número cercano a 100 y en otros casos emitir un número cercano a 1000. Primero se trabaja este impasto y luego se van agregando veladuras con primor y con morosidad. Y ahora te hablo del segundo subgrupo de esta bicefalia. Son Nara Girls, que Nara Yoshitomo crea con intención de morosidad ínfima, o sea que son cuadros que Nara pinta con la pretensión de que no le lleven un tiempo de longevidad superior al que estamos acostumbrados cuando hablamos de garabatos, cuando hablamos de esbozos o cuando hablamos, por último, de dibujos que se realizan casi con frenesí. Esta pretensión de frenesí pictórico, de intención dibujística, es más cuantificable que cualificable por las razones que recién te comenté. Y esto hace que Nara Yoshitomo se divierta mucho en cada una de sus retrospectivas, creando una instalación a la que él llama siempre en inglés My Drawing Room, Bedroom Included, mi habitación del dibujo, habitación incluida, donde nos quiere mostrar no solamente todo ese desorden de frenesí procesal creativo, sino también los productos de ese frenesí. Y no es raro que los dibujos se disipen por el suelo, por las paredes y también por estanterías colocadas casi de manera pareciera que azarosa. Bien, esta instalación, como te digo, es un, como se dice en Plástica Internacional, must en cada una de sus retrospectivas. Bien, por si no quedara lo suficientemente claro, ¿cuál es el concepto detrás de esta instalación, de esta habitación de dibujar? Bien, el concepto es que lo importante del proceso dibujístico es el proceso mismo y no su adjetivación. No importan los dibujos que surgen de este proceso, lo importante es, como te digo, el proceso mismo. Y ahora mismo, si me lo permites, te explico qué quería sugerirte en mi entradilla. ¿Por qué te hablaba de la epidermis? Bien, Nara Yoshitomo, como ves, no posee dificultades en lo representativo. Sus Nara Girls, y además no tiene ninguna intención de que estas Nara Girls lo abandonen, de modo que sigue dibujándolas o pintándolas o también esculpiéndolas desde hace más de 4 décadas. Sí, como te digo, sigue haciéndolo. Sigue vivo hoy y sigue haciéndolo hoy. Ahora mismo, mientras ves este vídeo, Nara Yoshitomo estará creando alguna o algunas Nara Girls que aún no conocemos. Pero de lo que sí se ha dado cuenta es de que si no cambia lo representativo, sí cambia la texturización epidérmica de lo representativo, o sea, voy a modificar los soportes y esto te lo explico ahora mismo en puntos perfectamente pormenorizados. Pero antes te anexo un concepto también fundamental. No solamente es importante el soporte sobre el que estos dibujos se crean, sino también cuáles son los materiales necesarios para crear esos dibujos con esos soportes específicos. Sí, también te anexo otro concepto fundamental. También importa mucho la actitud de Nara Yoshitomo o el entorno de Nara Yoshitomo en el que esos dibujos están creados. Espérate un momentito y te lo explico con más detalle. Uno de los epígrafes de catalogación, archiveros, que utiliza el mismísimo Nara Yoshitomo para una gavilla de estos dibujos es el siguiente: Industrial Markers
drawings, o sea, dibujos creados con rotuladores industriales, o sea, con disolventes potentísimos, o sea, dibujos que van a poder ser longevos. No son rotuladores escolares, sino son rotuladores que se utilicen en profesiones, digamos, no ligadas a lo creativo. No, son rotuladores carísimos, cualquiera de ellos puede valer más de 40 o 50 dólares americanos y que solamente se utilizan para crear, como te digo, obras con preintención longeva. Otro epígrafe archivero dentro de la obra de Nara Yoshitomo son sus live drawings, son dibujos que él crea in situ dentro de un entorno específico y con una motivación y en un ámbito también específico. Son, digamos, dibujos creados en directo, algo así como esos conciertos musicales live, conciertos que se presuponen sin postproducción. Bien, estos dibujos son dibujos que él crea cuando asiste a visitar a algún familiar, cuando asiste a un concierto punk, que es la música que a él más le interesa, o cuando él va viajando por diferentes países del mundo. En el punto previo, casi a vuela pluma, te he recitado una palabra que es sagrada dentro de la obra underground de cualquier país del mundo. La palabra es punk. ¿Qué es el punk? Bueno, probablemente lo has utilizado en muchísimas ocasiones este vocablo, pero no te has parado a pensar qué es lo que hay por debajo, qué es lo que orbita subterráneamente debajo de esta palabra. Bien, es el DIY. Do it yourself. Todo lo punk es todo lo que una persona considera que puede él hacer, aunque existan profesionales que hacen eso mismo, pero mejor o con pretensiones de mayor posteridad. Bueno, un punk es alguien que considera que si no sabe tocar un instrumento no importa, lo toca porque puede hacerlo él mismo. Es alguien que no sabe pintar, pero no importa, pinta porque puede pintar él mismo, y así sucesivamente. Si es un músico o si es un director de cine o si es un literato, todo lo punk es todo lo que se crea con preintención de negligencia culturalista. Un punk es alguien que no pretende saberlo todo de lo que ocurrió antes de que él se ingresase en esa práctica o en esa actividad o en ese arte. No, un punk es alguien que se da de bruces contra un proceso y que aún así lo disfruta. Bueno, ¿qué hay por detrás de todo esto? El resultado no nos importa. Uno de los epígrafes archiveros de los que te estoy hablando dentro de la obra de Nara que más me interesa a mí es el de los layered drawings. Son dibujos creados por encolado sucesivo de diferentes papeles, pero no papeles no utilizados o papeles desechados o papeles rasgados o restos de papel que él va encontrando o que él posee, que va acumulando. No, son incluso dibujos que el propio Nara ha creado en el pasado. Bien, este encolado de unos superponiéndose a otros hace que en muchísimas ocasiones solo veamos fragmentos de dibujos que están encolados por detrás o que incluso perdamos de vista dibujos completos de Nara que han sido, como te digo, obturados ante nuestra vista por este encolado sucesivo. Bien, al final vemos una sola imagen superficial, pero podemos observar que su superficie, su epidermis, es una superposición de, en ocasiones, hasta centenares de papeles, unos solapados encima de otros. Otro epígrafe archivero que a mí me interesa muchísimo dentro de la obra de Nara son los patchwork paintings. Son pinturas que, como su propio nombre indica, están creadas por adición, ya no aquí de papeles, sino de telas convenientemente encoladas unas encima de las otras. Bien, a su vez, estas telas a veces están encoladas debajo o encima de cartón
corrugado. A veces este cartón es perfectamente visible desde el exterior y en otras ocasiones atendemos una cierta textura que podemos observar que se atendría a un yute, a un lino o a un algodón. Son telas, pero eso sí, son porciones de tela que Nara no ha podido utilizar para pinturas específicas, unitarias, y entonces ha preferido colocarlas, encolarlas sobre otro soporte, que casi siempre es fibra de vidrio o madera, y posteriormente imprimar todas esas porciones encoladas y posteriormente aún comenzar a pintar o dibujar según los casos. El penúltimo epígrafe archivero dibujístico dentro de la obra de Nara es el que atañe a sus collage drawings. Son dibujos que están creados y que están sometidos a cuarentena. A Nara no le ha interesado introducirlos en el circuito internacional y los ha dejado a un lado. Posteriormente, en los meses o años posteriores, él toma un soporte rígido, que como te digo casi siempre es madera o fibra de vidrio, y lo que hace es encolar estos dibujos, que no le sirven como dibujos en sí mismos, como obras definitivas, y los encola, como te digo, adyacentes unos a otros, no superponiendo estos dibujos e incluso obturando la visión de ciertas porciones de ellos con el encolado sucesivo, sino, como te digo, colocándolos adyacentes y creando una especie de cuadrícula reticular de dibujos que, como te digo, quedaron en cuarentena. Bien, esta es una de sus obras más reconocidas, porque también es una de sus obras menos abundantes. Y el último apéndice archivero que tiene que ver con la obra dibujística de Nara lo constituye el siguiente: los turn-up drawings. Son dibujos que están creados sobre soportes rasgados, sobre soportes, diríamos, incompletos. No son ovalados, circulares, cuadrados, rectangulares, no son papeles normalizados, no. Son trozos de papel que él se va encontrando, son trozos de cartón que han sido desechados. Bien, él se satisface creando obras que no necesariamente dialogan con la forma de esas rasgaduras, sino que simplemente funcionan de soporte atípico. Bien, te acabo de hablar sucintamente de lo que atañe a lo epidérmico dentro de la obra de Nara Yoshitomo, que a mi juicio es lo más importante. Te pueden interesar más o menos sus representaciones, sus Nara Girls y otras representaciones antropomorfas o no, pero lo que sí te podrías dar cuenta es de que, como antes te decía, hay ciertas obras ultra pictóricas y hay otras que son casi de intención comiquera, hiperdibujística, sí, así podríamos explicarlo bien. Pero también te hago ahora hincapié en algo fundamental: la importancia del grosor, la importancia del calibre del contorno. Es algo importantísimo dentro de la obra de Nara Yoshitomo. Ahora, por ejemplo, en 2024, Nara está creando pinturas que parecen dibujos, que utilizan un recurso fundamental y que inducen visualmente a error por esta razón, porque el contorno de esas representaciones es siempre el mismo. Son cuadros que están pintados con acrílicos, con pigmentos y con, aglutinantes o directamente con óleos, pero siempre con pinceles del mismo grosor, y esto a nosotros como espectadores nos hace pensar que pudieran estar pintados con rotuladores, un único grosor, o con lapiceros de grosor extremo. ¿Ves? Se vuelve a repetir la importancia del contorno. Bien, dentro de esta serie, como pinta, me ciño exclusivamente a lo pictórico, pero bueno, así a vuela pluma te podría decir que Nara Yoshitomo también se encarga de crear esculturas y de crear cerámicas y de crear obra gráfica, y sobre todo de crear todos esos materiales orbitantes que existen alrededor de su figura, el famosísimo Nara Merchandising. Son todos esos productos de consumo popular que no son obras únicas. Bien, es un absoluto imperio. De hecho, Nara Yoshitomo es
hoy en día el artista que más ingresos recibe por materiales orbitantes, por materiales que tienen que ver con el mercado creado alrededor de no solo su obra plástica, sino también la escultórica o la cerámica. Pero me interesa explicarte algo en relación con la cerámica. Él no pretende que sus cerámicas posean intención volumétrica, escultórica precisa, no. Lo que hace es internarse en la decoración de esas cerámicas con la misma intención con la que él se acerca a su creación dibujística y su creación pictórica. En otras palabras, sus cerámicas son importantes en lo que atañe a lo dibujístico sobre, una vez más, lo epidérmico, su superficie, su tacto exterior. Hoy he querido hablar sucintamente de la obra del japonés Nara Yoshitomo, a quien yo considero no tanto un pintor nato como un dibujante nato. En sus obras pictóricas advierto, y esto ya es un juicio subjetivo que no tendría por qué practicar, pero que, bueno, me congratula practicarte, yo detecto un autodidactismo no superado, una cierta intención de cansancio plástico, una cierta innaturalidad pictórica, y sin embargo en sus dibujos no detecto esto. Pero también hay algo en Nara Yoshitomo que lo convierte en el pintor más simpático a ojos de los espectadores desprejuiciados, y es que casi siempre sus obras tienden, como antes te decía, a una órbita encariñada con lo punk y también con lo no especialmente políticamente correcto. Y entonces, atendiendo a este eslogan, no bombs, no nukes, no war, no bombas, no armas nucleares, no guerra, no a la guerra, entronca muy bien, comunica muy bien y posee un seguimiento vastísimo dentro de este mundo, de este planeta Tierra, alrededor de su obra, porque no solamente atrae a los riquísimos, millonarísimos coleccionistas, sino también a jovencitos, casi a niños, que pueden compartir esta ingenuidad política que, ¿por qué no?, algún día dejará de ser ingenua. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Nara Yoshitomo? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras. Y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.